Esta es la carta de Van Gogh, y si la miramos desde un punto de vista de astrología evolutiva, lo primero que vamos a mirar siempre es la posición de Plutón. ¿En qué casa está? Aquí está en la casa 10, muy cerca de la cúspide de la casa 11, Plutón, y está en Tauro, en el primer grado de Tauro, con una serie de otros planetas que también están en la casa 10. ¿Se fijan? Está Marte, Venus, el Sol, Mercurio y Plutón. Y el nodo sur de la Luna, porque Plutón es el alma. Entonces, por ejemplo, así como para empezar a decir alguna cosa de la carta, Plutón en la casa 10, estando en la casa 10, significa que en esta vida el alma de Van Gogh es una vida que es parte de un ciclo de vidas más o menos reciente, porque este es un arquetipo cardinal, ¿no? La casa 10, casa de Capricornio, y en este ciclo de vidas ha existido un propósito nuevo de establecer su proceso evolutivo en el contexto de la sociedad, de poder integrarse de ciertas maneras a nivel de lo social. Como está en Tauro, podemos pensar, por ejemplo, distintas cosas. Aquí va a haber todo un tema que tiene que ver con los valores de la sociedad, Tauro. Y al mismo tiempo también vamos a ver que un tema fundamental en la vida de Van Gogh va a ser el de la sobrevivencia, de poder sobrevivir a través de algún tipo de trabajo, oficio, carrera, y él lo va a intentar de distintas formas. Y sin duda que hay un conflicto con eso porque nunca le resulta. Él intentó convertirse en pastor, como su padre, después fue misionero y después fue artista. Y solamente al final de su carrera como artista empezó a ser reconocido, pero parece que vendió un cuadro solamente. Entonces siempre dependió de su hermano, Teo, que lo financiaba. Y vamos a ver ¿Estaba enamorado también o no? cómo. ¿Tenía un amor? Tú lo estás diciendo porque está ¿No Marte, correspondió? ¿Ah? lo dices porque está Marte y Venus acá, juntos. No, dentro de sus conflictos, digo yo. Sí, por supuesto, esto es súper importante, porque mira, eh, Marte y Venus tienen que ver con las relaciones, en general con las relaciones íntimas en particular, ¿cierto? Porque Venus tiene que ver con las relaciones, el regente de Libra y de Tauro, y los dos tienen que ver con la naturaleza sexual, Marte y Venus. Y Marte y Venus están conjuntos acá en la casa 10 y están en Piscis. Entonces estamos viendo que hay deseos que están en una fase inicial de integración de su propósito en lo social, y al mismo tiempo estamos viendo que los patrones de relación del alma también están buscando integrarse dentro de ciertas estructuras o formas de ser de la sociedad, la forma en que se relaciona la gente en la sociedad. O sea, por ejemplo, Vincent era bastante joven cuando le propuso matrimonio a una mujer que apenas estaba conociendo. Y fue rechazado por otras mujeres con las que también se quiso casar, y posteriormente empezó a relacionarse prácticamente con, eh, con mujeres que eran prostitutas. Después se quiso casar con una mujer que era prostituta, que era mayor que él y que estaba esperando un hijo de otro cliente, digamos. Este Marte y Venus están formando una cuadratura con el eje de los nodos, si se fijan. Entre el nodo sur, que está en el grado 23 de Sagitario, y el medio cielo, que está acá, hay 90 grados. Y un poquito más adelante está Marte y está Venus.
están dentro de orbe, no exactamente a 90 grados, pero un poco más de 90 grados, y eso se considera todavía una cuadratura. Estos son planetas que están en cuadratura al eje de los nodos, y por lo tanto son súper importantes para interpretar una carta desde el punto de vista evolutivo, porque esto es lo que se llaman pasos saltados, significa que hay una crisis muy importante en las relaciones con otras personas, que tiene que ver con estar fundamentalmente desubicado respecto al funcionamiento de las relaciones en la sociedad de nacimiento, la casa 10. Al mismo tiempo vamos a ver que esos patrones de relación están condicionados, casa 10, por temas que tienen que ver con lo religioso, porque están en Piscis. Al mismo tiempo podemos saber, este es un ciclo nuevo de relaciones, porque Marte con Venus están en conjunción, están a 2 grados de distancia, menos de 2 grados, y Venus es más rápido que Marte, entonces Venus se está separando de Marte, iniciando un ciclo nuevo. Significa que hay un ciclo nuevo que viene ocurriendo desde hace pocas vidas, en que el alma ha estado creando una serie de experiencias de desilusión respecto a los tipos de relaciones condicionadas por las formas de ser de la sociedad y por los sistemas de creencias. ¿Por qué los sistemas de creencias? Porque el nodo sur de la Luna está en Sagitario, en la casa 6, conjunto a Júpiter y a la Luna. Y Plutón está en la casa 10. La casa 10 es la casa del padre, el nodo sur de la Luna está junto a la Luna. El arquetipo lunar, el arquetipo de la casa 4, el arquetipo de Cáncer, ¿cierto? Tiene que ver con la madre, tiene que ver con la familia. Entonces estamos viendo una familia de nacimiento que está muy definida y muy condicionada, casa 10, por sistemas de creencias, Sagitario. La Luna en Sagitario conjunta a Júpiter, conjunta al nodo sur de la Luna. No solamente están en Sagitario, Sagitario se relaciona directamente con los sistemas de creencias en general, de distinto tipo, sino que además están en la casa 6, que es una casa de Mercurio, que es la casa opuesta a la casa 12, que es la casa de Piscis. Entonces Virgo y Piscis, como hablamos antes una vez ya, tienen que ver con lo religioso, con la religión, con las religiones monoteístas sobre todo. El judaísmo, el cristianismo, el islam, que son sistemas de creencias religiosos que están enfocados en la falta, en el sentido de que hay una naturaleza caída, imperfecta, que tiene que redimirse. Piscis tiene que ver con lo que se llama trascendencia. Significa que hay algo más allá de este mundo que es mejor que este mundo. Significa que la salvación espiritual la conseguimos al conectarnos con algo que no está presente en este mundo que es un mundo caído. Caído debido al pecado, debido a la falta. Eso está en el mito del jardín del Edén y en otros mitos religiosos. El padre de Vincent era un pastor protestante, un hombre que Vincent describió como estricto, poco disponible emocionalmente, riguroso, exigente, y la madre también era así. La madre definida por creencias basadas en la falta. Entonces estamos hablando del impacto del sistema de creencias religioso en la naturaleza, la forma de ser, la personalidad de Vincent, cuya naturaleza no se sintió acogida por las formas de ser de la familia. Sintió más bien que algo estaba mal en él, y específicamente
que no estaba a la altura de los ideales religiosos que representaba su familia. También hay un tema bien específico que hay que ver acá, que tienen que ver con el hermano muerto, que nació, o sea, que nació muerto justo un año antes que naciera Vincent, y que también se llamaba Vincent. O sea, cuando nació Vincent Van Gogh, le pusieron el mismo nombre que el hermano muerto, que había muerto el mismo día, había nacido muerto el mismo día que él, 30 de marzo del año anterior. Eso podemos ver, podemos correlacionarlo en la carta con el Mercurio, porque Mercurio, ¿se acuerdan que son los hermanos? Y ese Mercurio está en la casa 10. La casa 10, la casa de Capricornio, y una de las correlaciones de Capricornio es la muerte. La muerte en el sentido de la muerte física. Escorpio se correlaciona con la muerte en lo que significa arquetípicamente de ser un proceso de metamorfosis, de transformación. Morir para volver a nacer. Pero Capricornio tiene que ver con las estructuras y por lo tanto con los límites. Y por lo tanto tiene que ver con los límites de cualquier cosa y los límites de la vida. O sea, es el tiempo de la vida. Entonces Capricornio se correlaciona con los procesos de maduración y con llegar al límite y con la muerte en general. Entonces ese Mercurio que está conjunto a Plutón, además, tiene que ver, se correlaciona con la muerte del hermano. Y fíjense que este Mercurio que está acá está formando un aspecto súper importante con el ascendente, con el eje del ascendente, también está formando una cuadratura con el ascendente y el descendente, y una conjunción con Plutón. Que esto tiene distintos significados, significa hartas cosas diferentes, pero parece que el cementerio donde fue enterrado el hermano estaba bastante cerca de la casa. Entonces la madre aparentemente no hizo un proceso de duelo por la pérdida del hijo, y como no hizo un proceso de duelo, hizo una especie de idealización. Iban un par de veces a la semana con el pequeño Vincent, que sí había nacido, a mirar la tumba del hermano. Entonces, en cierta medida, hubo un proceso de identificación por parte de Vincent con el hecho de ser un niño muerto. Y al mismo tiempo, eso funcionó como, o creó para Vincent una sensación de no ser acogido, de no ser visto él como una persona distinta. Hay una herida fundamental en el sentimiento de ser querido, aceptado, acogido por parte de su familia. Eso está indicado acá en esta cuadratura del Sol, que es el hecho de, es el que dice yo soy. Cáncer está seguido de Leo. Leo es el niño. El niño naturalmente tiene, todos los niños quieren sentirse queridos, protegidos, mimados, quieren sentir que son el centro de atención, el centro de la vida de sus padres cuando son chiquititos, ¿cierto? Y cuando eso no se produce, se, se, se está acabando el tiempo. Cuando eso no ocurre, se produce una herida en el sentido de la individualidad. Algo tiene que estar mal en mí. Y aquí tenemos que este Sol que está en Aries está en cuadratura con Quirón. Quirón en la casa 6 en Capricornio, ¿cierto? Este Sol está en la casa 10, que es la casa de Capricornio. Entonces estamos hablando de una herida profunda, dolorosa, Quirón, conectada con la estructura familiar.
y el sentimiento de ser un niño, de identificarse como un niño que está muerto, de no ser visto en su propia individualidad. Sol en Aries en la casa 10, cuadratura con Quirón en la casa 6. Además, el Quirón en la casa 6, con toda esta estructura de acá, en la casa 6, que tiene que ver con el impacto de sistemas de creencias que son parte del consenso social. Ahora, si se fijan, esto es bien interesante porque la cúspide de la casa 10, el medio cielo, está en Piscis. Entonces ahí estamos viendo varias confirmaciones de cómo la estructura familiar está caracterizada por la cuestión religiosa. Y este Piscis en la casa 10 está regido por Neptuno, que está en Piscis, además, enfatizando el simbolismo, y está en la casa 9, que es la casa de Sagitario. Entonces aparece el tema de los sistemas de creencias de la religión protestante, en este caso, en un país que en esa parte era principalmente católica, en todo caso, pero había mucho catolicismo y Holanda fue terreno de intensas luchas y guerras religiosas, muy marcada por la religión, la historia de Holanda. Entonces tenemos una sociedad, la casa 10, definida por temas que tienen que ver con la religión. Y sin embargo, si miramos el tipo de aspecto que hay entre la Luna y Neptuno, que rige la casa 10, es una cuadratura, pero que ya está pasado los 270 grados. Es una cuadratura que está en la fase del último cuarto. Significa que tendría que estar ocurriendo hay una crisis del individuo respecto a las creencias de la sociedad, una necesidad de liberación respecto a las formas de ser de la sociedad y las creencias específicamente, pero al mismo tiempo, debido a la necesidad de adaptarse a la estructura de la familia para ser querido, podemos ver una identificación compensatoria con la religión. Entonces tenemos que Vincent trató de ser pastor, igual que su padre, pero eso significaba muchos años de estudio. Él entró a estudiar teología, pero no duró mucho tiempo. Además, uno de los profesores consideró que tenía que comenzar a introducirlo a la sociedad, a la alta sociedad, digamos, porque ser un pastor era una función social importante, y la parte social no se le daba muy bien a Vincent. Su naturaleza, si vemos que está el nodo sur en Sagitario, con la luna en Sagitario, el sol en Aries, su forma natural de ser es más bien salvaje, más bien natural, agreste, rústico, por así decirlo. No era una persona de modales muy refinados. En ese sentido, él no coincidía con los valores familiares ni con los valores sociales, pero trata de adaptarse. Después de ese fracaso en el deseo de convertirse en pastor, más adelante tiene un nuevo periodo de identificación muy intensa con la religión cristiana, y trata de convertirse en misionero. Y trabaja como misionero en unas zonas mineras. Pero era tal su vehemencia, el énfasis que le ponía, porque
esta dinámica como de identificación compensatoria. Compensación es una función de Júpiter. De la casa 9, de Sagitario. Entonces, como no soy querido, como tengo el sentimiento de no ser querido, ¿sí?, busco alguna identificación de alguna manera muy intensa para compensar ese sentimiento. Entonces, hay una serie de temas que reflejan esas identificaciones compensatorias en la vida de Van Gogh. Por ejemplo, el tema con Gauguin, con el deseo de formar esa comunidad de artistas que compartieran de forma muy íntima, muy cercana, unos mismos valores y un sentido como de hermandad. ¿Mm? Y que va a ser súper trágico porque es una función, algunos consideran que es una función como de suplencia. Es una manera de compensar la falta de apoyo emocional en el entorno temprano que le lleva a una serie de búsquedas de identificaciones que van fallando una tras otra, ¿sí?, con algunas relaciones, con el rol con la identificación la función social del padre como predicador y como pastor evangélico protestante. Después como misionero, tremendamente, intensamente identificado con la austeridad de la religión cristiana en las formas más rigurosas. Y era tan fanático y tan ferviente la fe que manifestaba, que le daba miedo a la gente a la que le estaba predicando. O sea, la gente se empezaba a asustar y se empezó a alejar. Y eso lo llevó a abandonar esa carrera que estaba tratando de hacer como misionero. ¿Mm? La otra razón que lo llevó a alejarse de eso fue que fue dándose cuenta de su intensa naturaleza de deseos sexuales y que cómo esa naturaleza había sido reprimida de cierta manera. Entonces, o sea, ¿cómo podemos ver el tema de la represión de la naturaleza sexual? Está todo el tema de los factores condicionantes que tienen que ver con la religión, pero además podemos ver que está Marte con Venus en la casa 10. La casa 10, Saturno, Capricornio, se correlacionan directamente con lo que se llama represión. Y además están en Piscis. Entonces estamos hablando de un conflicto de deseos, en que Van Gogh pasa por fases en las que trata de ser muy ascético y muy riguroso, ¿m?, y incluso de mortificar la carne, por así decirlo. No se preocupa de su alimentación, no se preocupa de la ropa, ni de bañarse, porque dice que eso no es importante para Dios. De alguna manera está tratando de imitar la imagen de Jesús. Una condición que es producto de la intoxicación con plomo, porque algunas pinturas, algunos blancos que Van Gogh usaba mucho los blancos casi todos los colores los mezclaba con blanco para producir un color más cubridor, más denso. Y se usaba un blanco que tenía un alto contenido de plomo. ¿Mm? Entonces es muy posible que Van Gogh se haya intoxicado con plomo por el uso intensivo de esos óleos, y tenía síntomas que corresponden a
a esa intoxicación con plomo que se llama saturnismo. Porque el plomo se correlaciona con Saturno. Saturno se correlaciona con la casa 10. El plomo se correlaciona con la casa 10. Y la toxicidad, lo que se llama toxicidad en general, se correlaciona con Plutón. Entonces tenemos que estar Plutón en la casa 10, conjunto a Mercurio, que es un indicador del sistema nervioso. También tenemos, mira, tenemos Mercurio conjunto a Plutón, que habla de la posibilidad de toxicidad por plomo afectando al sistema nervioso, Mercurio, ¿cierto? También otro factor de los desequilibrios mentales tiene que ver con el avance de la sífilis. Porque la sífilis terciaria afecta directamente al cerebro y produce un fuerte deterioro cognitivo y pérdida de control, alteraciones emocionales y afectivas, estados emocionales súper intensos. Ustedes saben que la sífilis se trataba con mercurio antes del descubrimiento de la penicilina. Y el mercurio es altamente tóxico para el sistema nervioso, o sea, no solo para el sistema nervioso, para todo el organismo. Casi que no se podía saber si era peor la sífilis o el tratamiento. Producían un fuerte deterioro del organismo y de forma acumulativa, igual que el plomo. También es crónico. La cronicidad se correlaciona con la casa 10. Todo lo que tiene que ver con el tiempo tiene que ver con la casa 10. Estamos hablando de Plutón en la casa 10, toxicidad acumulada en el tiempo, de forma crónica. El plomo, casa 10, y el mercurio, para el tratamiento de la sífilis. Es muy posible que se haya contagiado la sífilis con una prostituta de la que estaba profundamente enamorado, de forma idealizada y también compensatoria, como tratar de darse una matriz, algo que me diera el sentido de seguridad, de ser querido, de ser visto, que no había tenido cuando era niño. Igual leí que también había como un tema de desequilibrio emocional en su familia también. Su hermano Teo también murió en un sanatorio o en un psiquiátrico y su hermana menor estuvo internada muchos años hasta su muerte en un psiquiátrico. Entonces Sí. también hay como una estructura familiar como del desequilibrio, no sé cómo llamarlo. La intensidad y el carácter como ominoso, fatídico, que se puede ver en algunos cuadros de Van Gogh, sobre todo, por ejemplo, de los cuervos sobre el trigal, tiene que ver también con con un aspecto del Dios cristiano y del Dios protestante, como un Dios que produce una sensación de destino que es de castigo, una fuerza que vigila que nos portemos bien, que sigamos los mandamientos, que tratemos de remontar desde una condición de seres caídos, que para recuperar nuestra verdadera naturaleza. O sea, como que hay que ganarse el derecho a ser querido, y si no, te espera por las transgresiones, por los pecados, un destino de condenación eterna. En que además la transgresión, el pecado, están relacionados con el mal, con un principio oscuro, que es la negación de todo lo que es bueno. Y que además eso está conectado se conectó con la forma de relacionarnos con el cuerpo, con la vida de los sentidos, con la vida sexual. Entonces, ¿qué pasa con la represión de la sexualidad natural? ¿Qué tipo de consecuencias puede producir eso en el desarrollo psicológico de las personas? Si la energía sexual es asociada con un principio maligno,
en el mito del jardín del Edén. En el fondo perdimos el paraíso porque caímos en la tentación de la carne. Entonces, una sociedad esencialmente hipócrita, de doble estándar. Piscis en la casa 10. Con doble moral sexual. Represiva, castigadora, enjuiciadora, pero al mismo tiempo entregada en privado al libertinaje sexual. Como no solamente Holanda, sino que en todas partes. Porque no se puede suprimir, no se puede eliminar totalmente la energía sexual, porque es muy fuerte, porque tiene que ver con lo que nos mantiene vivos. Entonces se tiene que manifestar de alguna manera, tiene que encontrar su camino para expresarse. ¿No? Pero ¿qué pasa si está conectada con la sensación del mal o del pecado? Con Marte y Venus en Piscis, no tiene nada de raro que hubieran ciclos, porque son signos dobles. Ciclos en que tratara de ser casto y que buscara la abstinencia sexual, y después ciclos en que él llegó a decir, por ejemplo, que la gracia de la sífilis era que después que te la habías agarrado ya no te la podías agarrar de nuevo. Porque no se podía mejorar la sífilis. Entonces ya no importaba. Y después, más adelante también, más cerca del final de su vida, porque murió a los 37 años. De nuevo volvió a tratar de dirigir toda su energía a la pintura. Y ese fue el tiempo que fue más prolífico, cuando encontró su forma propia de pintar, digamos. Porque partió pintando en blanco y negro. Y se tomó algunos años en descubrir que lo suyo tenía que ver con el color. Entonces, claro, hay indicadores de la familia como factor de desequilibrio e inestabilidad mental. Se va a acabar el tiempo, Gonza. Se hayan muchos suicidados. Sí. Ahora de Vincent se ha estado revisando la teoría del suicidio. Hay una biografía súper detallada, súper completa, que apareció hace poco tiempo, ¿Ya? que tiene hartas páginas dedicadas a analizar la muerte de Van Gogh, y que dice que no habría sido suicidio, que habría sido una muerte accidental. Ahora, el suicidio además coincide con el curso de la vida, ¿no? Con la melancolía, la depresión, las condiciones de enfermedad y de vida bastante miserables, la serie de crisis que se fueron produciendo, las crisis psicóticas o posiblemente psicóticas que se gatillaron, podrían haber llevado a un suicidio. Coincide, digamos, con el curso biográfico. Porque la luna podría estar en cualquier parte, ¿cierto? Podría estar acá, pero no, está aquí en la casa 6. ¿Se fijan? Podría estar
solita la luna en la casa 6, no, pero está con el nodo sur de la luna, o sea, esto es un patrón que viene de antes, del pasado, es algo que está más marcado en la subjetividad de esta persona, y está con el regente de Sagitario. Entonces, cuando tú dices que viene de antes, de generaciones anteriores o de su vida de infancia. Viene de lo más temprano de esta vida y viene de vidas anteriores. Si lo quieres ver como tema de vidas anteriores. Ahí me uno un poco a lo que decía Carla y tengo una pregunta. La casa 12, de donde ves vidas pasadas y eso, ¿la ves ahí con la luna y el nodo sur o se ve en la casa 12 de uno de nacimiento? Por ejemplo, él tiene el sol en Tauro y la casa 12 es la anterior, o sea, estaríamos hablando que podría ser Piscis, y desde ahí ves las vidas pasadas, o solo con esta confusión de la luna y el nodo sur. Lo que pasa es que en la casa 12 se pueden ver algunas cosas de las vidas pasadas, pero como muy en general. Ya. Desde el punto de vista de la astrología evolutiva, los símbolos más importantes de las vidas pasadas que llegan a la vida presente, o sea, de cuál ha sido el motor de esas vidas, la energía de deseos que ha puesto en movimiento esas vidas, está indicada por Plutón, la casa 8, Escorpio. Y en esta carta de Van Gogh, Y el nodo sur de la luna. En esta carta de Van Gogh, ¿cuál es el motor de esas vidas pasadas? ¿O que siempre es el tema religioso o hay otra cosa? Estando Plutón en la casa 10, podemos decir que hay un ciclo nuevo de vidas, relativamente nuevo, o sea que puede ser 10 vidas, puede ser 100 vidas, pero es un ciclo más o menos nuevo, de vidas que han estado enfocadas en querer poder establecer un sentido de propósito y poder integrarse en la esfera social y poder tener un cierto control sobre las variables sociales, en vez de estar él a merced de las fuerzas sociales, de poder participar en la sociedad, casa 10, de formas que le permitan sobrevivir. Plutón en Tauro, en la casa 10. Entonces ha existido un deseo fundamental de poder adaptarse, conformarse, ajustarse, coincidir con las estructuras, con las formas de ser de la sociedad de nacimiento, con las formas de ser, las creencias, formas de pensar, normas, leyes, prohibiciones, etcétera, 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 de la sociedad de nacimiento, a fin de poder desarrollarse y llegar a hacer algo en ese sistema de reglas. Entonces, una serie de vidas en que ha existido deseos de ajustarse al deber ser propio de esas sociedades. También si miramos, por ejemplo, la casa 8, que es una casa de Escorpio, está en Acuario. Entonces han habido deseos fundamentales de ser parte del grupo, de ser incluido dentro del grupo. También podemos ver, vamos a mirar por tipos de aspectos que la dinámica de la pertenencia a la sociedad está en un punto de crisis, en que para seguir evolucionando necesita liberarse de esos deseos en cierta medida. Es decir, yo me puedo integrar en esta cuestión, pero a mi manera. Yo nunca voy a coincidir con los valores de la sociedad. Entonces tengo que crear un filtro, algo que me diferencie. Yo tengo que tener claro quién soy yo, aunque no me acepten como yo soy, para poder, por ejemplo, presentar mi arte como mi creación, pero como algo de vanguardia. Aries en la casa 10, vanguardia. Introducir una vanguardia, algo distinto, algo nuevo en el contexto de estructuras existentes. Eso implica tener bastante resistencia, la piel bastante dura, porque significa que se va a estar recibiendo todo tipo de opiniones, Mercurio, juicios, casa 10, provenientes de la sociedad, de los puntos de vista del consenso social, de lo que ya existe, de lo que ya está en proceso de obsolescencia, de lo que está
ya alcanzó su maduración y ahora está quedándose en el pasado. Él viene con algo nuevo, es un revolucionario en el arte. Entonces también este Acuario en la cúspide de la casa 8 tiene que ver con eso. No solamente los deseos de pertenencia al grupo, sino también como dinámicas de fondo, el inicio de un ciclo de rebelarse respecto al orden social. También vemos que Escorpio está en la cúspide de la casa 5, y el Sol está en la casa 10, que es el regente natural de la casa 5, y el regente de Escorpio en la casa 5 es Plutón, que está en la casa 10. Entonces tiene que ver con establecer, estos deseos han tenido que ver con establecer un sentido de propósito, que en su caso está conectado con algo que tiene que ver con la creatividad, con lo creativo. Y en el caso de él, con el arte, Plutón en Tauro, lo plástico, la pintura, algo que apela a los sentidos, a la forma. Y a la vez, si miramos la casa 12, porque la casa 12 también habla en cierta forma de cosas que vienen de la vida pasada o de la última vida pasada o de algo que está culminando, casa 12, del siglo anterior. Y aquí vemos que está Géminis, o sea que hay formas de pensamiento, patrones de pensamiento que vienen del pasado. Que está culminando una cierta forma de pensar. El nodo sur también viene de una casa de Mercurio. O sea, algo que tiene que ver con la forma de procesar opiniones, mensajes, de sus propios patrones de comunicación. Y otras cosas más que tienen que ver con sus formas de pensamiento, que están culminando en esta vida. Y eso viene por la vía de la casa 12. Pero lo fundamental de las vidas anteriores está en Plutón, los aspectos de Plutón. Mira, por ejemplo, Plutón está con Mercurio en la casa 10, entonces esto tiene que ver con las ideas, los tipos de pensamiento del padre. Porque las prédicas, el catecismo, es una construcción humana. Son construcciones humanas que expresan ideas religiosas, sistemas de creencias, pero no son necesariamente una expresión de la verdad o de una gran revelación espiritual, sino más bien que son construcciones. Entonces hay un ciclo que se está cerrando porque este Mercurio está en fase balsámica con Plutón. El Mercurio se está acercando a cerrar un ciclo, de completar un ciclo, de orientarse de cierta manera a las ideas, y a las ideas que vienen del consenso, y que vienen del consenso social y de la estructura familiar. Eso también está indicado acá en el Géminis, en la cúspide de la casa 12. Nada por acá tampoco. También fíjense que, miren, por ejemplo, el Plutón está en la casa 10, pero está cerquita, está a 1 grado de la cúspide de la casa 11. Eso también está hablando de una culminación. Entonces hay ciclos que están culminando y ciclos que están empezando. Eso siempre es así. Pero que hay un ciclo que está culminando relacionado con el deseo de pertenecer a las estructuras del consenso social y un conflicto con eso, por falta de filtros. Querer ser tal como soy, por ejemplo. Porque él quiere mostrar las cosas tal como las ve. Entonces él también quiere ser tal como es. Entonces, por ejemplo, el Nodo Norte en Géminis habla de la necesidad de abrazar la necesidad de tener que diferenciar
lo que yo soy de lo que tengo que presentar socialmente. El Mercurio en la casa 10. Porque si me doy cuenta de que hay una diferencia entre lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo percibo, y lo que perciben los demás, y lo que creen los demás, significa que tengo que empezar a tener cuidado porque me pueden perseguir por ser distinto. Aquí estamos hablando de experiencias de no ser aceptado, de ser rechazado socialmente. De ser rechazado por mujeres, de ser rechazado por mujeres que tenían otro tipo de expectativas desde el punto de vista de las expectativas sociales sobre cómo estar en relaciones aceptadas socialmente. Relaciones que él tuvo con mujeres que fueron bloqueadas o rechazadas también por la familia. Entonces hay una necesidad de liberación que está indicada de varias formas en la carta respecto a esas valoraciones sociales, como una necesidad evolutiva súper importante. O sea, de asumir su diferencia por sí mismo, pero eso es difícil de hacer cuando la diferencia, lo que uno tiene de único, de especial, no ha sido reconocido y respaldado por el entorno temprano, por la madre, por el padre. Eso es un factor, cuando es crítico, que crea inestabilidad de las construcciones psicológicas, porque significa que mi forma de pensar no es avalada por nadie cuando yo soy niño. Eso es lo que Lacan llamó la forclusión del nombre del padre. Significa que hay un significante maestro en la estructuración lingüística de la psique que está faltante y que su falta no está registrada. Lo llamó inicialmente el nombre del padre. Después le puso otros nombres a ese significante. Pero es como una pieza clave que tiene que ver con que haya una figura en el entorno familiar que represente un cierto nivel de autoridad, un cierto nivel de certeza, un cierto nivel de seguridad estructural, que me pueda decir cuando soy niño, sí, tienes razón, es interesante lo que estás pensando, es inteligente lo que estás pensando, tiene sentido. Que pueda respaldar las construcciones intelectuales que está haciendo el niño. Eso está en el zodíaco natural, está indicado en la... Voy a mostrarlo acá. En la inconjunción que tiene Géminis con Capricornio aquí. Una inconjunción, un factor de crisis potencial. Capricornio es el padre, la estructura social. Porque el niño aprende a hablar, ¿cierto? A hablar Géminis en relación cercana con la madre, Cáncer, y con los hermanos, Géminis, ¿cierto? El niño, Leo. Pero esta es una lengua muy privada. Entonces, cuando el niño necesita expandirse más allá de la órbita en que funciona con la lengua materna y que la madre y los hermanos le entienden todo lo que dice porque es la lengua particular que desarrolla y que es reconocida por la madre, pero después tiene que ir más allá de ese ámbito de comunicación porque la lengua tiene que adquirir un elemento de estándar, de ser una lengua estándar. Para que sirva como medio para la socialización y la inserción en la sociedad, para comunicarse con el resto del mundo en la sociedad. Y eso es Capricornio. Entonces hay una inconjunción, que es un factor, un aspecto que puede provocar crisis. Además, está esta inconjunción con Escorpio, que significa que los contenidos del inconsciente pueden ser integrados progresivamente en la conciencia, que es este trígono de Cáncer, en la conciencia consciente, o sea, ser asociados al yo,
en la medida en que pasan por una estructura lingüística. Por eso Lacan dice, el inconsciente es estructurado como un lenguaje, va siendo estructurado como un lenguaje. ¿Mm? Por eso cuando no hay soporte en el entorno temprano para las ideaciones mentales que hace el niño, para las cosas que piensa, falta un elemento que le da seguridad a la construcción del mundo. Por eso en ciertos tipos de psicosis, el psicótico tiene la sensación de que el mundo se puede desmoronar, de que el mundo se viene abajo. Y se describe de esa forma, sensación ¿Mm? ¿Sí? Alguien dijo algo. Y en la carta de Vincent Van Gogh tenemos a Mercurio, regente de la casa 4, ¿cierto? En la casa 10, en conjunción con Plutón. Entonces estamos hablando de un elemento de inestabilidad de las construcciones mentales, de algo, de una fuerza que puede negarles validez, porque hay todo un tema con ser rechazado, con no ser aceptado, con no ser visto en su individualidad, por lo tanto de no ser entendido desde el punto de vista de las creencias del consenso de su familia. O sea, cuando desde chico te dejan de loco. Entonces ese es un elemento que también apunta a la posibilidad de psicosis, de una psicosis que se mantiene latente y que se gatilla tardíamente después de una serie de crisis. Estamos. ¿Se Ya. escucha? ¿Segura? ¿No tienen preguntas? ¿Se escucha? Jime, ¿no quieres decir algo? ¿Pero me escuchas? Sí, ¿Aló? sí te Ah, escucho. qué rico. Oye, no, yo solo quiero decirte que esta cuestión ha superado mis expectativas. El análisis que has hecho lo encuentro increíble. Especialmente me produce mucha más claridad todos los últimos conceptos que has incorporado. Así que gracias. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Ya? Gracias a ti. Bueno, Pero, ya pero, eres, por favor. ya. ¿Pero quieres decir algo de la carta? Yo diría que tal vez más adelante. A mí me satisface enteramente el análisis que tú has hecho. Yo había llegado a algunos puntos, pero siento que tu profundización es infinitamente mayor. Y me es como suficiente, porque yo había partido al comienzo también, como te dije, como te comenté, muy interesada por la época que se estaba culminando con Neptuno en Piscis. Ajá. Y sobre todo por cómo eso también indica, de alguna manera, o ilustra a estos seres que nacen con Neptuno en Piscis, como puede ser ahora que se está cerrando un... Claro. No es igual, obviamente, porque son ciclos diferentes, pero la dinámica que se produce desde el ciclo anterior y que recibe toda esa carga el Vincent Van Gogh, desde un Neptuno que ya ha recorrido de Aries a Piscis, lo encontré súper interesante de poder explorar. Precisamente por este asunto de los condicionamientos a los que él se ve enfrentado, al todo el cúmulo de condicionamientos a que se ve enfrentado con ese Neptuno. Tengo una pregunta. Bueno, de ahí yo podría decir, claro, en el contexto histórico él nace en el 1853, 1850, que es una fecha súper importante que demarca la primera revolución industrial y la segunda. La segunda etapa
con la revolución industrial, y que eso tiene una serie de connotaciones respecto de lo que él ve en la sociedad, de las cosas que está capturando y de lo que pinta. Bueno, yo ahí tuve una serie de flashes y cosas con sus pinturas, porque no me gusta hacer análisis astrológico, sino que me gusta partir por el impactarme con la vida de la persona sin todavía, porque yo tengo más dificultad para toda esa percepción que me produce la lectura de las biografías, las cartas y las pinturas, para poder volcarle en los conceptos astrológicos, cosa que tomo con la exposición que tú has hecho ahora con mucha más profundidad. El padre, hay otra situación también, el padre era protestante calvinista. Ajá. Entonces, obviamente, también es importante, porque ahí uno Sí. se va a Súper los calvinistas, importante. súper importante, como descripción mucho más aterrizada de las creencias familiares Ujú. y de época. Entonces, pero claro, me encontré ignorante respecto del Martín Lutero del 1500, el calvinismo y todo el significado de la reforma, que son cuestiones que a mí me interesan y que las voy a ir explorando poco a poco en ese interés, en el interés de la carta de Van Gogh, de entender bien profundamente el tema de las creencias, como son, a pesar de que las cartas revelan bastante, y tú has tomado mucho de eso. Había escuchado yo a un astrólogo, José Millán, Ujú. que hacía un paralelo con el 1534, que es la época más o menos de Martín Lutero y la Reforma, Ujú. y él decía que había ahí Urano en Tauro, que era súper parecido a lo que, no súper parecido, pero más o menos había que remontarse a esas épocas para poder entender el gran significado de Urano en Tauro ahora. Ajá. Entonces también eso ofrece, pero todo esto yo lo centro en lo que es entender contexto histórico, religiones, y bajar un poquito más a la comprensión más aterrizada de las creencias que producen esas religiones. Por ejemplo, estoy súper impactada por las 95 tesis de Martín Lutero, que obviamente no las he leído todas, Ujú. pero que introducen todo el criticismo que hay con la religión católica y que tiene que ver con cosas de hoy día también. Pues yo me quedo, al darle una lectura rápida, me quedé plop, con todos los temas de corrupción, ponte tú, que son muy similares, Sí. para no decir iguales ahora, el contacto con Dios a través de los sacerdotes y no directamente, Ujú. todo el tema también de, yo no lo digo a priori, sino que esto es entiendo yo, por el desarrollo que tiene el ser humano, el colectivo, pero que también siento yo que cercena el desarrollo espiritual libre de los seres humanos al tener estos intermediarios. Bueno, viendo toda la biografía, este Van Gogh se está rebelado contra todas esas cosas. Se revela contra todo eso, entonces es re fuerte el día con la familia. Sí. Ahí uno puede como entender un poquito más de la carga. Por eso me interesé desde ese punto de vista. Ujú. Y después tengo preguntas que pueden ser más adelante, que nunca vi el primer retorno de Saturno en Van Gogh, Ajá. que fue de 1882, cuando tenía 29 años. Ujú. Y también puede ser interesante mirar, a mí no me cabe la menor duda, porque es re famoso el primer retorno de Saturno. Uno por experiencia de vida sabe cómo se mueve ese primer retorno de Saturno, pero también podría ser interesante en algún momento ver esa carta, porque también a uno le surgen N preguntas.
de astrología, obviamente, ¿no? De eso diría yo, pero estoy llenita de la interpretación que has hecho de lo que has vertido en esta sesión. ¿Ah? Lo que podríamos hacer es retomar la próxima sesión, lo que estábamos haciendo, ir avanzando, seguir con los arquetipos, pasar al arquetipo de Leo, después Virgo, Libra, siguiendo el orden y usando entre los ejemplos, retomando esta carta y después más adelante podemos hacer más análisis y también ver otras cosas. Lo que tú estás diciendo sobre el contexto histórico es súper, súper importante para poder entender una carta natal. Las condiciones históricas, sociológicas de la sociedad de nacimiento son sumamente importantes. Lo que pasa es que, claro, cuando uno comienza a interpretar algunas cartas más cercanas en familia, uno conoce más o menos su cultura. Entonces, y el tiempo, no necesita indagar tanto, pero cuando estamos viendo una carta y que es tan importante la fecha en que se sitúa Van Gogh en la historia, te toma más relevancia, a mi juicio, porque uno es bien ignorantona o al menos puede conocer algunas cosas, pero no las tiene integradas. A mí mira, ni te digo cómo me ha sorprendido este encaje de lo que es estar parado en la mitad de un proceso de primera y segunda revolución industrial, ya con resultados de un desarrollo capitalista que ya genera desigualdad y efectos sociales tremendos. La pregunta que te quiero hacer es respecto a Neptuno. ¿Te parece que Neptuno cuadra los nodos? Porque está en el orbe, tiene un orbe de 10. ¿O técnicamente no? O sea, técnicamente, en términos estrictos no, pero en la práctica sí, porque está en cuadratura con la Luna está dentro de orbe y la Luna está conjunta al nodo sur. Entonces, en la práctica es como si estuviera. Sí, y puede ser como que me llamó la atención porque me quedé un poquitito interesada y colgada en algo que tú dijiste en esta sesión, que su pintura no buscaba la trascendencia, sino que buscaba reflejar la naturaleza de aquí a ahora práctica, que me parece bien, digamos. Pero me quedo un poquitito corta con eso de la trascendencia, porque hay trascendencia y es que llamamos trascendencia también. Ah, ya, pero en otro sentido, como sí, en ese sentido, claro, como la fama. Y Claro. la hora trascienda temporalmente, digamos. Pero lo decía en el sentido religioso de él lo que muestra es una naturaleza que encarna, que no está separada de lo espiritual, sino que lo espiritual está dentro de la naturaleza, o sea, inmanente. Solamente en ese sentido. Sí. Pero al mismo tiempo, oye, esto con mi ignorancia aproximándome yo, pero al mismo tiempo es una pintura que refleja movimiento de las estrellas, movimiento cósmico, vibra, claro. tira flash. Esa pintura de la noche estrellada es tremenda, oye. Sí. Es tremenda, porque esa pareciera ser que vibra. No sé si les pasa. Y al mismo tiempo uno se conecta con la locura, porque sí. Pero no la locura de la cuestión de mente, sino que de percibir la vibración y el movimiento en una pintura que uno puede decir esta cuestión es estática, pero los colores dan el tratamiento del color y el movimiento